Cuando me dicen hay que plantar árboles y también regarlos, porque el que siembra cosecha, pues simplemente he sembrado prácticamente el Blackview Explorer 2 en el agua, porque sí, es un dispositivo todoterreno. Mira dónde lo tengo, pobrecito. Se va a enfermar de gripe. Bueno, lo vamos a lavar prácticamente. Y sí, este dispositivo puedes tomar fotos y videos bajo el agua no más de 1.5 metros de profundidad. Tampoco abusar, es un todoterreno. Sí, es un todoterreno, aunque no es necesario agarrarlo como martillo. También tiene estas luces LED potentes para alumbrar cuando se va la energía eléctrica. Batería potente de 20.000 miliamperios para 2 semanas. Cámaras ultra potentes también, capaz de grabar en 4K a 60 frames por segundo, tanto como en cámara trasera y delantera. También puede tomar fotos y videos en modo Night Vision sin necesidad de iluminación. Y tal como lo has visto, tenemos el Blackview Explorer 2 que me enviaron los amigos de Fonts de Guatemala para testearlo. Y gracias a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete por favor, es gratis. Hablando su diseño, tenemos aquí un círculo en cuanto a la cámara, la marca de Blackview, dos luces LED super potentes que son para camping o cuando se te va la luz, de 467 lúmenes. Los sumergí en el agua, no más de 1.5 metros de profundidad. Solo en agua dulce puedes tomar fotos bajo el agua, como lo mencioné al principio. Las luces LED que están en la parte trasera funcionan como de emergencia o simplemente cuando se vaya la luz, así como en España. Luego también tenemos aquí un grosor. Aquí sí es bastante grueso, gente. Considero que algunos le dicen bloque porque sí, tenemos un grosor de 29 milímetros. Luego un botón ahí donde tenemos accesos directos. Tenemos un peso de 670 gramos. Un agujero para meterle una correa. Procura siempre cerrar la entrada USB tipo C cuando lo metas al agua. Tenemos doble altavoz, uno arriba y uno abajo. Y aquí tenemos como desarmadores para meterle. Es como tornillos para desarmarlo, por cierto. Tenemos botón de subir bajar volumen con el power y la bandeja es híbrida. Puedes meterle doble SIM o micro SD hasta 2 terabytes. También tenemos aquí doble altavoz, un sensor infrarrojo para cambiar la TV. Eso sí, el sonido es bastante potente. Así es nuestro diseño de nuestro blog, gente. También en la caja viene manuales de información, una correa como te indiqué para poder colgarlo, porque 20.000 miliamperios para 2 semanas, es por eso el tamaño, gente. También tenemos aquí pues su herramienta para sacar la bandeja SIM, cable USB tipo C y cargador que no viene en la caja pero viene por aparte y es de 120 watts. Es súper rápida la carga, lo suficiente para cargar este tremendo bloque. Ahora conozcamos su pantalla. Aquí sí. Tenemos AMOLED, gente. La primera vez que veo una pantalla AMOLED en un teléfono todoterreno. Un poco grande es el bisel, tanto como en los laterales y arriba y abajo. Eso sí, tenemos una buena resolución de 3.2K de 6.73 pulgadas. Tenemos también 120 Hz de tasa de refresco. Y también tenemos un brillo máximo de hasta 2600 nits. Nada mal, gente, en esta pantalla. Pues por supuesto es como LTPO, que va la frecuencia de actualización automática de 1 a 120. Tenemos también HDR10 Plus soportable en YouTube para ver películas con Netflix en streaming y se ve muy bien esta pantalla, por cierto. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos dos métodos de seguridad, como es una pantalla AMOLED. Por supuesto nos ofrece huella digital bajo en pantalla que funciona rápidamente. Tenemos soporte de Always On Display. Tenemos también aquí desbloqueo en cuanto a la cámara selfie. Y vimos que en pantalla teníamos un protector de plástico para proteger esta pantalla porque no dice realmente qué protección tiene. Así que hay que protegerla con vidrio templado siempre. Es fácil de conseguir. También tenemos aquí Android 15 a bordo y la marca nos ofrece hasta 3 años de actualizaciones. Eso está bastante bien, wow. También tenemos aquí pues buen almacenamiento, procesador ultra potente MediaTek Dimensity 8305G
En cuanto a la RAM, llega a extenderse hasta 24. Es demasiado, gente. Luego también tenemos aquí, por supuesto, 20.000 miliamperios de batería, 2 días de autonomía, hasta 2 semanas. Android 15 a bordo con parches de seguridad 5 de agosto de 2025. Bueno, ¿cómo va a correr este tremendo bloque en los juegos? Pues a 90 frames por segundo nos ofrece en el Call of Duty Mobile y la verdad se siente bastante bien. Con un sensor giroscopio bastante trabajado para poder así jugar perfectamente en cualquier tipo de videojuego que lo necesite. Mira, aquí vamos a hacer un poco de throttling, dice por ahí. No, la verdad que tiene también, por ejemplo, grafito, cobre, silicón. También tiene aspas de aspiración en cuanto al calentamiento y como puede soportar altas y bajas temperaturas, lo tiene de todo, gente. Así que puedes jugar tranquilamente Call of Duty Mobile sin ningún contratiempo y como es un todoterreno y que tiene luz de camping y que puede incluso tomar fotos en total oscuridad, yo lo veo bastante bien. Mira, en el Fortnite llega hasta 120 frames por segundo desbloqueado y como podemos jugar así bonito, le vamos a subir a calidad épica, pero se baja a 60 frames por segundo. Creo que aquí es lo suficiente para jugar muy bien al Fortnite y pegando duro, gente. A ver, es que salta como conejo, mira. Le vamos a dar con todo, lo vamos a mandar para el lobby, vamos a ver si se deja un poquito. ¡Qué cabecero, gente! Perfecto, aquí se están dando amor estos dos. Vamos a hacer la paz aniquilando al primero. A ver, quédate quieto, muñeco, quédate quieto. A ver, el otro también quiere que le demos cumbia, lo vamos a mandar para su casa. También quiere que le demos el sabrosófono. A Palobis también, señor. A ver, ¿quién más encontramos por aquí? ¿Quién más digo yo? Ahora, vamos a jugar PUBG Mobile. Definitivamente este juego vuela. Definitivamente sí vuela porque procesador ultra potente Dimensity 8300 5G está en todo. Mira, aquí le damos al estilo de Rocky Balboa. Bueno, aquí vamos terminando ya con el PUBG Mobile. Ahora con el Free Fire, ni se diga Headshot. Algún momento me divertí bastante porque es un dispositivo que no había pensado que fuera bueno para el gaming. Mira esto. Luego aquí mira esto, por favor. Aquí viene y... Pobrecito. Ay, mi gordo. Otro más. A ver. A ver. Uy. Viene. No, tranquilo. Cabecero, papá. Y bulla. Mátalo. Dale nalgadas. Se lo merece. No le pasa nada. Es un todoterreno. A ver, ahora vamos un poco a ver su software y hardware. Sí tenemos radio FM para escuchar nuestra emisora favorita, pero sí o sí debes conectarle un audífono de tipo C. También tenemos control remoto para cambiar la TV porque tiene un sensor infrarrojo. Así que lo tienes de todo, mano. No me vengas a decir que no tiene de todo. Tiene brújula, medidor de altitud, linterna, alarma, lupa, desplazamiento colgante, plomada para los albañiles legendarios, las luces LED que ya lo vimos que funciona perfectamente en condiciones de que no haya energía eléctrica como en España, los apagones. Sí, y también tiene modo de emergencia cuando hay un accidente, algún temblor. Y también tenemos aquí la linternita. Uy, mi gorda. Luego también tenemos inteligencia artificial por Google Gemini, pero también tiene, por supuesto, DeepSeek, pero hay que pagar, gente. O sea que esa aplicación se le puede instalar a cualquier tipo de dispositivo. Entonces, también tenemos Android Auto, tenemos también más conexiones. SIM para, por supuesto, si es que no tienes una SIM física, puedes meterle una eSIM electrónica. Son puntos a favor. Luego en otras conexiones tenemos NFC para realizar nuestros pagos, transmitir esta pantalla mediante una Smart TV y también tenemos, por supuesto, Quick Share, Android Auto. Prácticamente es como un dispositivo convencional, solo que todo terreno y como un bloque. También tenemos aquí funciones auxiliares. Yo siempre te indico a que hagas esto cuando lo mojes, limpia los altavoces para evitar cualquier tipo de derramamiento en la parte interna. Y esto de la función lateral, ojo, lo tenemos que sí o sí activarlo para activar, por supuesto, la cámara bajo el agua, acuática. No se puede tocar, ¿sí?, la pantalla simplemente con botón de subir bajar volumen, y para salir de esa opción pulsas el power
Puedes tomar videos, puedes tomar fotos, tanto como en cámara trasera y delantera. Eso me gusta, que con la cámara selfie también se puede hacer una selfie bajo el agua, imagínate. Tampoco no lo sumerjas más a 1.5 metros de profundidad, solo en agua dulce. Luego a un clic puedes seleccionar, como te dije, la cámara acuática, doble clic en otro tipo de aplicación o simplemente puedes seleccionar pues la luz de camping. Lo puedes seleccionar ahí, pero yo lo quito porque definitivamente me va a gastar energía en caso que se ponga solito. Vamos con una prueba de sonido a continuación y recuerda que tiene doble altavoz. El sonido está suficientemente fuerte para escuchar música, videojuegos o también videos. Está potente. También tenemos aquí sensor de proximidad físicamente y funciona muy bien. Luego aquí también tenemos el soporte de doble aplicación ejecutándose al mismo tiempo. Esto es multitarea. Ahora conozcamos sus cámaras. Tenemos dos en la parte trasera. La principal es de 50 megapíxeles que tiene autoenfoque automático PDAF. El segundo sensor es de 20 megapíxeles, visión nocturna con luces LED aquí en la parte de abajo. Son sensores para pues tomar fotos y videos sin necesidad de iluminación, un flash LED. Y mientras que la cámara selfie también es de 50 megapíxeles. Aquí vamos a conocer cómo es su software de las cámaras. Pulsamos aquí la parte de arriba y así se activa pues el modo nocturno, Night Vision, así como las cámaras de seguridad que tienes en tu casa. Ve los intrusos sin necesidad de iluminación. Luego aquí también tenemos la posibilidad de hacer aumentos también en modo nocturno, Night Vision. Y también graba en Full HD, que está perfecto. Esto es en modo nocturno también, salimos de esa opción. Luego tenemos fotos grandes de 50 megapíxeles tomando en la parte trasera y también 50 megapíxeles en su cámara selfie. ¡Wow! Tremendo. Mientras que grabación de video lo mismo en 4K 60 frames por segundo y Full HD a 60 frames por segundo también. Y en cámara selfie lo mismo, gente, 4K 60 frames por segundo. Grabando un dispositivo todoterreno. Tiembla Apple, gente. Tiembla Apple. Y luego no tenemos modo ultra angular, pero eso sí, tenemos aumentos hasta 8 de manera digital. Y aquí también en cuanto a la cámara selfie tenemos HDR automático y HDR automático también en cuanto a cámara trasera. Me gusta esto, gente. También tenemos aquí modo belleza, que esto le vamos a dar un toque con un poco de inteligencia artificial para poder mejorar nuestro rostro. Luego también tenemos modo nocturno, esto es ya con iluminación, gente. Luego tenemos también modo retrato, podemos modificar intervalo de fondo borroso y también tenemos modo mono. Y también tenemos aquí en modo pro para poder tomar fotos modificando el intervalo ISO, balance en blancos. Luego también tenemos aquí modo pues movimiento lento, panorámico y retrato. Wow, me gustó mucho cómo hace las fotos en modo Night Vision, así como las cámaras que tienes en tu hogar, así como las de seguridad. Cuando ves algún intruso, se quiere esconder por ahí, así como yo, y pues lo vas a lograr ver en condiciones de mucha oscuridad. Mira, aquí estoy al estilo de la Pantera Rosa. Mira, me capta perfectamente con buena resolución, que sería Full HD. Me encantó. Le doy 10 de 10 aquí, gente. ¡Qué tremendo dispositivo! Adiós, dice, pero todavía no me voy. Mientras que modo normal de día en cámara trasera, wow, esos 50 megapíxeles en modo normal y modo retrato lo hace genial. 10 de 10 aquí, gente. No pensé que este dispositivo pueda dar estos resultados. Luego, lo que sí noté es que siempre se coloriza en color rojo. Hay una elevación de color rojo aquí, pero yo creo que se puede solucionar. El autoenfoque está muy bueno. También la cámara selfie, hay buenos detalles con autoenfoque perfecto. Me encanta muy bien cómo hace la foto en modo retrato. 10 de 10 también. Solo le vi el problemita ahí de la colorización en color rojo, que lo eleva un poquito. Pero de ahí todo bien, gente. Miren la grabación de video con su cámara selfie. Te estoy diciendo que aquí que como pesa un poco de estarlo sujetando de esta manera.
y está bien estabilizado porque no tiene estabilizador digital ni óptico, gente, está normal. Luego en cámara trasera lo mismo, grabación en 4K 60 frames por segundo, y vamos a probar aquí justamente el autoenfoque a ver cómo lo hace en este pues Cactus. Mira, el autoenfoque está muy bonito, me encantó cómo lo hace. Yo le doy 10 puntos porque graba en 4K 60 frames por segundo. Así que con todo lo que te he enseñado, mi gente, te animas a comprarlo. Ya sabes, es un dispositivo todoterreno, tiene buen procesador, buena batería brutal, tiene control remoto, radio FM, Android 15 con 3 años de actualización. Puedes jugar perfectamente en este dispositivo. Buena pantalla AMOLED con Always On Display. Tenemos huella digital bajo en pantalla. ¿Qué más puedes pedir? Solo que baje el precio, dice por ahí, y que pese menos. No se puede, gente. Es un todoterreno. Nos vamos viendo en un próximo video. Muchas gracias a los amigos de Phones. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete.